Muy buenas. Antes de que os pongáis nerviosos por el vídeo, dejadme que explicaros en qué consiste. Ya soy consciente de que, pues bueno, ya lo habréis estudiado la materia, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiero hacer simplemente es, pues bueno, repasar un poquito los contenidos que faltaban, tanto de la escatología bíblica como de la escatología patrística, ¿vale? En este vídeo tendréis el tema de la escatología bíblica. Simplemente me he hecho yo, digamos, un resumen de, pues bueno, de los PowerPoints que os he presentado, y lo que pretendo simplemente es, pues bueno, al menos que no quede por mi parte el subrayar lo que yo creo que son un poco las ideas claves de estos temas que hasta ahora pues no he explicado. ¿De acuerdo? Simplemente se trata de eso, de ofreceros un poquito de ayuda más, ¿no? Que al menos que yo que soy el profesor, pues bueno, que no me falte, ¿no? Por haber mencionado pues esos temas que nos faltaron, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con lo que nos faltaba de la escatología bíblica, ¿de acuerdo? Bueno, lo que nos faltaba ver es, en primer lugar, la escatología en San Pablo, ¿de acuerdo? Y aquí uno de los primeros temas de los que habla San Pablo es acerca de la suerte de los difuntos y acerca del día del Señor, ¿vale? Concretamente lo habla ahí en los capítulos 4 y 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Ya os he hablado de este tema, ¿no? Es el primer escrito del Nuevo Testamento en ser redactado, en ser escrito. Y ahí, pues bueno, hay un problema por parte de la comunidad cristiana. La gente se pone nerviosa porque no saben qué va a suceder con aquellos que han muerto antes de que el Señor venga. Y aquí lo que hace San Pablo es, pues bueno, invitar a la tranquilidad, porque Cristo ha resucitado, y eso significa, o eso es fundamento de nuestra futura resurrección. Así como Cristo muerto ha podido volver a la vida, no se ha perdido, podríamos decir, todos aquellos que mueran en Cristo también podrán volver a la vida. Vale, luego se menciona el tema de que Cristo volverá, la parusía. Esa venida es una venida muy inminente. Ya sabéis que aquí en la carta de los tesalonicenses, sobre todo, se subraya muchísimo el tema de la inminencia. Es prácticamente algo que tiene que venir mientras estén con vida San Pablo y el resto de la primera comunidad cristiana. Luego, esta cuestión ya, digamos, es planteada de modo diverso en otras cartas. Y pues eso, esa venida es una venida pronta, una venida inminente, pero evidentemente no se sabe el momento, ¿vale? Y la idea es que Cristo venga para que todos, tanto los que estén con vida como los que hayan resucitado con Cristo, podamos ser llevados con Cristo para permanecer junto a Él para siempre, ¿no? Que es un poco la idea del cielo. Bien, y luego se menciona también el tema de que habrá un juicio universal, ¿no? Vale, respecto a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 de los versículos 1 al 58, se trata otra vez del tema de la resurrección de los muertos. Era un tema que lógicamente surgía, ¿no? De vez en cuando, es un tema muy clásico. Bien, pues aquí lo que se hace es, o lo que hace San Pablo es, por una parte, insistir en que Cristo verdaderamente ha resucitado, ¿vale? O sea, no es un mito, no es una leyenda, no es una suposición, sino que es una realidad. Y eso es muy importante, subrayar la realidad de ese hecho, por lo que ya comentábamos anteriormente, porque esa resurrección de Cristo va a ser fundamento, va a ser, por así decirlo, causa explicativa de la resurrección de los cristianos. Bien, esa resurrección afecta como mínimo a los justos. ¿Qué quiere decir? Que al menos aquí en la primera carta a los Corintios no queda del todo clarísimo que la resurrección sea universal, o sea, que afecte a justos y a pecadores. Tampoco se niega, por ejemplo, que afecte a pecadores. Simplemente lo que se hace es subrayar mucho más el tema de que son los justos los que resucitan. Bien, y esa resurrección es o implica que aquellos que vuelven a la vida, aquellos que reciben de nuevo su cuerpo, ese cuerpo
es un cuerpo transformado, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que está, digamos, modificado a imagen del cuerpo de Cristo resucitado. Por lo tanto, es un cuerpo espiritual, neumático, no significa que no sea material, porque el cuerpo es cuerpo, ¿vale? Pero es un cuerpo espiritual, es un cuerpo, digamos, dominado totalmente por el espíritu, ¿no? Vale, luego tenemos este tema que es el contraste entre la morada terrenal y el cuerpo celeste, presente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, al capítulo 5, versículo 10. Bien, este tema intenta responder, como sucede muchas veces cuando el Nuevo Testamento habla de temas de la escatología, muchas veces se habla por respuesta a una situación, a un problema que hay. En este caso, pues son las persecuciones que pueden minar, digamos, la moral, ¿no? de los cristianos, ¿no? Pueden hacerlos dudar o pueden, ¿no? afectar la perseverancia, ¿eh? Entonces aquí lo que San Pablo es intentar invitar a los cristianos a la esperanza a pesar de esas dificultades, ¿no? Bien, entonces aquí lo que dice es que, bueno, tenemos una morada terrenal, digamos, que está condicionada por nuestro cuerpo, ¿no? Podríamos decir que mientras estamos aquí habitamos en el cuerpo, que es algo caduco, es algo que pasa, es algo destinado a morir, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, hay un momento donde la vida presente se termina. Sin embargo, permanece algo esencial del hombre, que es su alma. ¿De acuerdo? Pero eso no es problemático porque nos espera una morada celeste, ¿no? Entonces, a la espera de esa morada celeste, a la espera de la salvación, dado que efectivamente existe esa salvación escatológica, y que hay resurrección y que Dios devolverá la vida a aquellos que murieron y tal, a la luz de todo eso, lo que cabe es la esperanza, cabe vivir fielmente y comprometidamente porque esas persecuciones están ahí, ¿no? Son un hecho, pero digamos que el cristiano puede, digamos, afrontarlas con tranquilidad, ¿no? Con la tranquilidad de saber que si es fiel va a recibir esa recompensa. Bien, y garantía de la futura incorruptibilidad es el espíritu que Dios ha dado a todos los creyentes, ¿no? Aquí se recupera un poco, aparece la idea de, pues el espíritu es el que da la vida, ¿no? Que es algo que ya en el Antiguo Testamento pues estaba muy presente también, o aparecía, ¿no? Podemos pensar en el Génesis, por ejemplo, ¿no? Dios crea al hombre, pero es un ser inanimado, falta el aliento vital, el espíritu, y cuando ese ser recibe el espíritu es cuando comienza a vivir, ¿no? También hay un salmo que dice que Dios da la vida a todos los vivientes, ¿no? Y que dice que, ¿no? Si retira el espíritu, todos mueren, ¿no? Y en cambio si se los vuelve a dar, vuelven a la vida, ¿no? Entonces era una idea que estaba muy presente. Bien, luego tenemos la escatología en las cartas católicas. De acuerdo, aquí digamos que están redactadas en un momento posterior, con lo cual la situación es distinta a la que intentaba dar respuesta, por ejemplo, San Pablo. Entonces, en esta situación, digamos que hay dos factores, ¿no? Por una parte estaría el retraso de la parusía, lo cual puede implicar una cierta duda por parte de los cristianos, ¿no? Porque no saben cómo interpretar este hecho, porque parecía que esa parusía era inminente, no ha venido, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? Y por lo que ya hablábamos también en clases, el tema de la esperanza en la parusía está relacionado con el tema de la digamos, de la radicalidad en el modo de vivir, ¿no? De la seriedad con la que tú vives tu propia vida cristiana y tu propia vida de fe.
Entonces, si, digamos, la parusía deja de ser algo inminente, se puede producir, y de hecho a veces se produce, ¿no? Un cierto laxismo, ¿no? Una cierta dejadez por parte de algunos cristianos, ¿no? Entonces, por una parte tenemos ese problema y por otra parte tenemos el problema de las persecuciones, ¿no? Que, lo mismo de antes, ¿no? Tienen el peligro de hacer que haya cristianos que no perseveren, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos algunas cartas que van a presentar algunas ideas de la escatología, o sea, tampoco van a hacer exposiciones muy completas, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos en la escatología, o qué tenemos acerca de la escatología en la carta de Santiago? Bueno, Santiago trata, o lo que aparece sobre todo, es ahí el tema del juicio de Dios. Bien, Dios, hay un juicio, ¿no? Ese juicio tiene que venir, es próximo, y por lo tanto lo que cabe es la vigilancia, ¿no? Porque ese juicio implica que uno puede ser absuelto y puede ser declarado justo o puede ser condenado, ¿no? Con lo cual cabe vigilancia y ese juicio valorará la conducta terrenal, ¿no? Lo que hayamos hecho durante nuestra vida mortal, el bien que hayamos hecho, el mal que hayamos hecho, el bien que hayamos dejado de hacer, todo eso cuenta a la hora del juicio. Vale, y respecto a la primera carta de San Pedro, lo que aparece aquí acerca de la escatología es, pues bueno, el tema de la salvación, que es presentada en términos de herencia. Claro, aquí un poco la idea va por el tema de que el tema de la filiación divina, ¿no? O sea, si somos hijos, el hijo hereda lo que tiene el padre, ¿no? Entonces, los cristianos son hijos de Dios, y reciben la herencia propia del Padre, que es su propia vida, su propia bienaventuranza, ¿no? Esa es la herencia y esa es la salvación del hombre. Bien, es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, a diferencia de las cosas buenas que podemos encontrar en este mundo, que pueden tener efectivamente su razón de bondad, pero al final no dejan de ser cosas caducas, ¿no? Que terminan, ¿no? En cambio, aquí no, ¿eh? La salvación que nos ofrece Dios es una salvación eterna, ¿no? Bien, y esa salvación y esa herencia es posible en virtud de la resurrección de Jesucristo. Vale, y luego por otra parte tenemos un pasaje que la única cosa aquí es que es de difícil interpretación, ¿vale? Es la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Aquí se habla, pues se viene a mencionar que Cristo resucitado es enviado para anunciar la salvación a los espíritus, ¿no? Entonces, bueno, simplemente aquí no queda muy claro realmente a qué se está refiriendo, ¿no? Vale. Luego tenemos la escatología en el Evangelio de San Juan. Bien, ¿qué es lo que pasa con la escatología de San Juan? Es importante porque si, digamos, la tendencia general del resto de los escritos es a hablar de la escatología en términos de futuro, algo que tiene que venir, lo original de San Juan es que tiende a hablar de la escatología en términos de presente. Lo escatológico ya se ha hecho presente, ¿no? Es lo que se conoce como la escatología realizada, ¿no? Por ejemplo, lo tenéis ahí, ya hay salvación, porque Cristo ofrece ya ahora la vida eterna a aquellos que quieren creer en Él, ya hay juicio para aquellos que no creen en Jesús, ¿no? O sea que ya hay, digamos, elementos de la escatología que se encuentran ya presentes, ¿no? Esto no quiere decir que San Juan no hable también de esa escatología futura tan propia de los sinópticos, simplemente aparece también la escatología futura en San Juan, pero el hecho está en que se centra más o destaca más el tema de la escatología realizada, la escatología presente. Bien, entonces, ¿qué podemos decir acerca de esta escatología realizada de San Juan? Bueno, pues aquí lo que explica el evangelista es que, pues eso, Jesucristo ofrece esa vida eterna, ofrece vida,
Esa vida es una vida eterna. Y esa vida se funda en Él mismo y al final viene a ser la misma vida divina. La misma vida divina que es ofrecida a los hombres por medio de Cristo, por medio de la comunión con Él en virtud de la fe, ¿no? Y que se realiza, o sea, que es efectivamente comunicada por medio de los sacramentos, ¿no? Yo creo en Cristo y recibiendo los sacramentos, sobre todo el bautismo y la comunión, recibo esa vida divina. Esto es un tema clásico en la teología, pues eso, el hecho de que, ¿no? Sí. La vida eterna, nosotros participamos de la vida divina en virtud de la gracia. La gracia nos es conferida por los sacramentos. La recibimos por primera vez con el bautismo y esa gracia bautismal crece sobre todo en virtud de la Eucaristía, ¿no? Bueno, pues esto está sacado, se fundamenta plenamente en esto de San Juan, ¿no? Bien, por otra parte, si yo he recibido esa vida divina y vivo con Cristo y en Cristo, ¿no? Eso lógicamente se tiene que manifestar en una conducta coherente, ¿no? Al final es lo del adagio filosófico clásico, ¿no? Operari sequitur esse, el obrar sigue al ser. Si yo soy un algo nuevo porque he recibido una vida nueva, entonces mi obrar tiene que ser distinto. Bien, digamos que esto es el lado positivo. Luego está el lado negativo, ¿no? Y es que Cristo ofrece esa vida nueva o esa vida eterna a los hombres, pero claro, los hombres son libres de aceptarla o no, pueden acogerla o pueden rechazarla, ¿no? Entonces, ese rechazo se puede producir, ¿no? Ese rechazo consiste o se deriva al final de no creer en Jesucristo y ahí se produce ya un juicio, ¿no? Donde el hombre se ha autocondenado. Hay autocondenación y no simplemente una sentencia condenatoria externa impuesta desde afuera, porque Dios quiere entrar en comunión con el hombre, le quiere ofrecer su vida, ¿no? Entonces, digamos que Dios pone todo de su parte, ¿no? Si uno se cierra, ¿no?, a esa salvación, a esa gracia o a esa vida, digamos que el resultado, ¿no?, de ese rechazo, pues se debe al propio hombre, no a Dios, lógicamente, ¿no? Dios respeta la libertad de los hombres, ¿no? Bien, luego otra cuestión relacionada con este tema es que San Juan suele hablar de la vida eterna, o al menos lo hace en algunos pasajes, en términos de conocer, ¿no? Y sabemos que, digamos que en el ámbito judío, esta palabra, la palabra conocer, o conocimiento, no es algo puramente, digamos, intelectual, es también intelectual, pero es plenamente vital, ¿no? O sea, al final, conocer, pues es eso, es decir, es entrar en intimidad, ¿no?, con alguien. Eso es conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es también importante, ¿no? Porque aquí San Juan, digamos que presenta este tema, ¿no? Es decir, vida eterna es conocer a Dios, es decir, entrar en intimidad, entrar en comunión plena con Él. Vale, esto, digamos, es por cuanto respecta al tema de la escatología realizada en San Juan, pero ya he dicho que San Juan también, digamos, ve la otra cara de la cuestión, ¿no? O sea, el hecho de que efectivamente hay cosas escatológicas que tienen que venir en el futuro, ¿no? Bien, entonces el tema de la escatología futura, por así decirlo, en San Juan, aparece sobre todo vinculada con estos temas que tenéis aquí, ¿no? El tema de la resurrección final, lógicamente, lo que es la resurrección final no tiene lugar en este mundo, ¿no? Eso ya es para el final, ¿no? Y el tema de la participación en la gloria del Padre. Bien, entonces, respecto a la resurrección, es verdad que es universal, es decir, que afecta tanto a justos como a pecadores, aunque digamos que resucitar, o sea, esta palabra, digamos, como es más propia de los justos, ¿no? No sé si se está entendiendo, ¿vale? O sea, insisto, que resucitan todos, tanto justos como pecadores, pero
el término, digamos, que es como más propio para aquellos que han sido fieles a Cristo. Lógicamente es universal, pero distinta en resultados. O sea, uno es el modo de resucitar de los justos y otro el de los condenados, ¿vale? Todos reciben su cuerpo, pero en el caso de los justos es un cuerpo glorioso y en el caso de los pecadores es un cuerpo, digamos, acorde con ese pecado, ¿no? Ya veremos, cuando hablemos del tema del infierno, qué tipo de cuerpo es el de los condenados, ¿no? El de los justos es un cuerpo transformado según el cuerpo de Cristo. En cambio, esto no es así para los pecadores, ¿vale? Tienen su propio cuerpo. Ese cuerpo también, digamos, es transformado, tiene unas características nuevas, pero acorde con el pecado de los hombres, ¿no? Esa resurrección, por otra parte, pues tiene por fundamento a Cristo, que es la resurrección y la vida, ¿no? Esta idea aparece sobre todo en el pasaje donde Jesús va a Betania, ha muerto Lázaro, las dos hermanas, Marta y María, van a él en busca de consuelo y Jesucristo les invita a la serenidad porque él no solamente resucitará a los muertos y por lo tanto a Lázaro, sino que él es ya la resurrección y la vida. Es una forma de expresar cómo, pues eso, la vida eterna, la resurrección, encuentran su fundamento en Cristo. Bien, luego tenemos el tema de la participación en la gloria divina. Es algo a la cual ya el hombre en este mundo puede tener acceso en virtud de la comunión con Cristo. A Dios nadie lo ha visto, el Hijo que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer en virtud de su encarnación, y por medio de Cristo, entrando en comunión con Él, yo puedo acceder ya desde ahora a la gloria del Padre, ¿no? Sin embargo, lógicamente, digamos que eso es una participación que tiene que todavía plenificarse, tiene que llegar a plenitud, ¿no? Y esta plenitud tendrá lugar en virtud de la resurrección, ¿no? En ese momento todos los justos permanecerán con Cristo en la casa del Padre por toda la eternidad. Bien, luego tenemos, me parece que es el último apartado, la escatología en el Apocalipsis. Bien, el Apocalipsis, es un libro que es de compleja interpretación, pero bueno, es un texto que está intentando responder a una situación de la Iglesia perseguida, con dificultades, incluso con problemas doctrinales ya internos, ¿no? Algunas herejías, ¿no? Entonces, bueno, dando una respuesta a eso, al final lo que se hace, por así decirlo, es dar una interpretación teológica de un conflicto que se manifiesta en esas persecuciones, en esas herejías, que es el conflicto entre Cristo y por lo tanto la Iglesia, que es su cuerpo, y las fuerzas del mal. Conflicto entre el bien y el mal. Entonces, esa interpretación teológica de la historia lo que hace es poner de manifiesto que Cristo es el centro de la historia, o sea que al final lo que es bueno o lo que es malo, quién es bueno y quién es malo, se dirime en virtud de Cristo, ¿no? Porque en Cristo se encuentra el sentido de la historia, ¿no? Y por lo tanto, en base a él se puede valorar, se puede juzgar lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Aquellos que han sido fieles a Dios, aquellos que se han opuesto a Dios. En este sentido se dice que Cristo, si bien está ya presente en la Iglesia, es una idea que es importante, ¿no? O sea que la ascensión de Cristo no supone que Cristo no deje de estar presente en el mundo. Está presente de otro modo por medio de la Iglesia, que celebra los sacramentos, tal, ¿no? Entonces Cristo está presente en la Iglesia, con todo, también es cierto que volverá. Volverá de un modo glorioso, volverá de un modo manifiesto, ¿no? A diferencia de la primera venida, que era oculta,
o no clara, ¿no? Porque no todos conocían a Jesús, no todos creían en él, había dudas respecto a quién es o quién era. En cambio, con esta segunda venida, con la parusía, la identidad de Cristo, quién es Él, ya es plenamente manifiesta para todos, ¿no? Y es una vida, pues eso, gloriosa, ¿no? Y dice también el Apocalipsis, o una de las ideas presentes en el Apocalipsis, es que, digamos, toda la creación, por supuesto los hombres, especialmente los justos, pero bueno, toda la creación se encuentra a la expectativa de dicho momento, ¿no? Está como en tensión, esperando ese momento de salvación plena que está determinada por la venida de Cristo. Cristo viene, el reino de Dios se implanta ya plenamente, y esto implica, digamos, como dos cosas, ¿no? Por una parte, unos nuevos cielo y tierra, hay unos cielos y una tierra nueva, donde ya no hay pecado, y por lo tanto se presentan como lugar idóneo para la comunión con Dios, ¿no? Es la idea que algunas veces hemos mencionado en clase, ¿no? Que a la situación nueva del hombre resucitado en el cielo le corresponde un contexto acorde con esa nueva situación, ¿no? Por eso tiene que haber unos cielos nuevos y una tierra nueva, ¿no? Bien, y luego ese reino de Dios ya plenamente realizado implica, por otra parte, un encuentro total, una comunión total, una presencia manifiesta, plena de Dios, donde efectivamente pues ya no hay pecado, ¿no? Vale. Luego tenemos el pasaje complicado por las diversas interpretaciones que se han dado de Apocalipsis 24:8, donde se habla de este reino milenario, ¿no? Se está hablando de la historia, de lo que tiene que venir, y entonces se viene a decir que, bueno, hay un momento, digamos, en esa lucha entre el bien y el mal, entre Dios y las fuerzas del mal, el demonio, hay, digamos, como un momento de paz, un reino de 1000 años, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues hay diversas interpretaciones, ¿no? Los padres de la Iglesia, los teólogos, han optado por diversas interpretaciones. Algunos lo interpretan literalmente, son los menos, y piensan que, bueno, va a haber un momento futuro donde, digamos, pues hay ese triunfo momentáneo de Dios y de la Iglesia, unos 1000 años, ¿no? O luego estaría la interpretación más habitual, que es simbólica, y que lo que viene a decir es que ese concepto del reino de los 1000 años, al final lo que está aludiendo es al tiempo de la Iglesia, que es el presente, esta última hora que estamos viviendo, donde ya, digamos, Dios y la salvación se están introduciendo realmente en la historia, ¿no? Es verdad que todavía no en plenitud, pero ya está presente. Vale, y finalmente se habla del juicio final, del cual se dice que manifestará la rectitud de quienes no se dejaron seducir por el mal, ¿no? Otra vez aquí volvemos al tema del principio, ¿no? A la hora de dar respuesta a esa lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Dios y las fuerzas del mal, el cristiano está tentado, digamos, de abandonar el camino recto, ¿no? De ponerse de parte de Dios, ¿no? Para evitarse problemas. Entonces, el juicio final lo que hace es, digamos, poner de manifiesto la rectitud, la nobleza, lo adecuado de aquellos que supieron resistir la persecución, el mal, etcétera, ¿no? Para permanecer fieles a Cristo, ¿no? Y esto sirve para invitar a la esperanza y a la perseverancia en medio de la prueba, ¿no? Porque lo que se hace con esta idea es decir a los que están siendo probados, ¿no? Que ese esfuerzo que hacen por mantenerse fieles va a tener una recompensa, que al final va a quedar claro y manifiesto que ellos eran los que estaban
obrando bien, permaneciendo fieles al lado de Cristo. Bien, pues con esto, digamos, estaría el primer vídeo, ¿no? Ya habéis visto que, bueno, he ido como muy rapidito, pero al menos, pues eso, para tratar estos temas que nos faltaban, ¿vale? Os dejaré esta presentación que he hecho en la carpeta de Google Drive, aunque bueno, es simplemente un resumen de el PowerPoint que ya teníais, ¿vale? Y nada, y ahora después os haré el siguiente vídeo para tratar el tema de la escatología en los padres de la iglesia, que era también lo que nos faltaba.